Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel recibió a ministra de Relaciones Internacionales y de Comercio de Namibia. Recalcaron rol del Comité de Cooperación Interparlamentaria Vietnam-Cuba. Realizan en la capital, desde el 30 de septiembre al 2 de octubre, TV Morfosis La Habana 2025. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Ya comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rechazó este martes la decisión impuesta por el gobierno estadounidense a la República Dominicana de excluir a 3 países, incluida la mayor de las Antillas, de la 10ª Cumbre de las Américas, y reiteró la disposición cubana al diálogo respetuoso y constructivo. Rechazamos decisión impuesta por el gobierno de Estados Unidos a la República Dominicana de excluir a 3 países, incluida a Cuba, de la 10ª Cumbre de las Américas. Reiteramos nuestra disposición al diálogo respetuoso y constructivo, en condiciones de igualdad soberana y sin exclusiones, escribió Díaz-Canel en la red social X. El Ministerio de Relaciones Exteriores, MINREX, de Cuba, emitió este martes un comunicado donde expresa su profunda preocupación y rechazo a esa decisión impuesta por el gobierno de Estados Unidos a la República Dominicana. La 10ª Cumbre de las Américas se celebrará los días 4 y 5 de diciembre en Punta Cana. Avanzamos con otras noticias. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un amistoso encuentro con la excelentísima señora Selma Asilfala Musavi, ministra de Relaciones Internacionales y de Comercio de la República de Namibia, quien se encuentra de visita en La Habana al frente de una delegación del hermano país africano. Acompañaron al jefe de Estado los ministros de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y de Salud Pública, Oscar Pérez Oliva Fraga y José Ángel Portal Miranda, respectivamente, así como el ministro interino de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver Portal, y otros funcionarios de la Cancillería y el MINSEX. Cariño que se reciben a los buenos amigos, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez le dio la bienvenida en el Palacio de la Revolución a la excelentísima señora Selma Asilfala Musavi, ministra de Relaciones Internacionales y Comercio de la República de Namibia, quien se encuentra de visita en La Habana, encabezando la delegación de su país que participa en la primera sesión de la Comisión Intergubernamental creada oficialmente en diciembre de 2024. Es un mecanismo que solo establecemos con las naciones muy hermanas. Y esta visita para nosotros tiene varias significaciones. Una es la continuidad de nuestras relaciones forjadas por la amistad entre el padre fundador de la República de Namibia y el comandante jefe Fidel Castro, y que han continuado en todos estos años con todos los líderes de ambos países, que son relaciones entrañables y son relaciones únicas, de cariño, de respeto, de solidaridad, de afecto, de admiración mutua. Cariño que hemos sentido y que para nosotros es inolvidable en las visitas que hemos realizado a tu país. Por su parte, la ministra de Relaciones Internacionales y Comercio de la República de Namibia agradeció al presidente por recibirla, manifestó su satisfacción por visitar Cuba por segunda ocasión y le trasladó los saludos de su homóloga Namibia. Quiero aprovechar la oportunidad para transmitirle a usted los cálidos saludos de la hermana suya, nuestra presidenta. Ella me pidió que le comunicara a usted que ella está muy deseosa de realizar esta visita a Cuba. Para ella, esta comisión intergubernamental representa un mecanismo muy serio. Como usted decía muy acertadamente, esta reunión también constituye una continuación del legado entregado a nosotros por nuestro padre, fundador Sarno Yoma y el comandante Fidel Castro. Y aun cuando ya ellos no están entre nosotros,
nosotros continuamos siendo educados a partir de las enseñanzas que ellos nos dejaron. Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Namibia se establecieron desde el propio día de la independencia del hermano país africano, el 21 de marzo de 1990. Pero la entrañable amistad se fraguó desde los tiempos de la lucha heroica de ese pueblo contra el régimen del apartheid y se ha fortalecido en los últimos 35 años y hoy se impulsan desde La Habana con la concreción de un mecanismo económico y comercial conjunto en pos del desarrollo de la cooperación bilateral. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Ya volvemos, momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Vamos a comenzar el recorrido, lo hacemos por Prensa Latina. Conocemos en titular, recalcan rol de Comité de Cooperación Interparlamentaria Vietnam-Cuba. Ampliamos también esta información. El importante rol del Comité de Cooperación Interparlamentaria Vietnam-Cuba en la consolidación y fomento de las ejemplares relaciones entre ambos países fue subrayado hoy aquí en el inicio de la segunda sesión de ese órgano. En la apreciación concordaron los presidentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, y de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, quienes en las palabras de apertura de la reunión ponderaron su significación. Reunirnos hoy aquí es una muestra de voluntad de nuestros parlamentos para seguir fortaleciendo nuestras históricas relaciones, porque ambas naciones se han propuesto como objetivo común garantizar la irreversibilidad del socialismo y lograr el desarrollo sostenible, afirmó Lazo. El también presidente del Consejo de Estado cubano enfatizó que esta segunda sesión del comité está enmarcada en un año de importantes conmemoraciones, entre estas el 80 aniversario de la independencia de Vietnam y los 65 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Hace pocos días recordamos también la primera visita aquí del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en septiembre de 1973, y su presencia en los territorios liberados del sur, donde enarboló junto a los combatientes la bandera del Frente Nacional de Liberación. Vamos a pasar a otras informaciones. Desde luego con Cuba sí conocemos en titular, agradece Cuba apoyo internacional contra bloqueo y lista terrorista. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció las expresiones de respaldo recibidas durante el segmento de alto nivel del debate general del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. En un mensaje publicado en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores destacó que 43 países presentaron denuncias contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos, al que calificó como genocida, y 19 hicieron llamados a eliminar a Cuba de la unilateral lista de estados patrocinadores del terrorismo. Entre los estados que expresaron su solidaridad con la isla figuran Brasil, Surinam, Sudáfrica, Mozambique, Colombia, Vietnam, Angola y muchos más. El sábado, al intervenir en el podio de la Asamblea General, el canciller cubano afirmó que el bloqueo contra su país persiste y se endurece en extremo. Se trata de una verdadera guerra económica abarcadora y prolongada, dirigida a privar a los cubanos de sus medios de vida y sostenibilidad, de su existencia como pueblo solidario, culto y alegre, añadió. Miente deliberadamente quien afirme lo contrario, recalcó el ministro, y subrayó que los propios promotores de esa política se ufanan de su efecto destructivo y de su capacidad para golpear desde cualquier rincón del planeta el nivel de vida de todo un pueblo. Vamos a continuar con otras informaciones desde Radio Habana, Cuba. Conocemos en titular, desde Europa partirá contenedor Un gesto por una vida con carga destinada a hospital en la provincia de Matanzas. Vamos a ampliar esta información.
Desde Europa fue cargado el contenedor Un Gesto por una Vida con destino al Hospital General Docente Julio Aristegui Villamil en Cárdenas, provincia de Matanzas, Cuba. La operación se realizó en colaboración con el Hospital Sans Frontières y contó con la participación de voluntarios que trabajaron durante 6 horas para llenar cada espacio del envío. Decidimos que cada hueco debía ser aprovechado, del suelo al techo. En cada caja no solo van insumos, sino también esperanza, expresó Adriano Solidaire, coordinador de la iniciativa, visiblemente emocionado. El cargamento incluye materiales médicos, recursos para la sala H y pediatría, así como un nuevo equipo de rayos X Arco, que sustituirá al actual en desuso por fallas técnicas. De acuerdo con Solidaire, el contenedor saldrá el próximo 4 de octubre desde un puerto europeo con rumbo a Cuba. El trayecto marítimo durará 27 días e incluirá una escala en Kingston, Jamaica. Un contenedor no es solo una carga, es un acto de amor, de solidaridad y de humanidad, afirmó al tiempo que agradeció a Laura, Cristina, Chloe, Axel y a los directivos del Hospital Sans Frontières, además de su equipo de trabajo. Y con esta información ponemos punto final a este recorrido que hacemos por las páginas condominio.co. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Hace 75 años, la televisión cubana encendió por primera vez una pantalla y cambió para siempre la forma de ver el mundo. Del blanco y negro al color, de la señal análoga a la digital, la televisión ha acompañado a generaciones, contando historias, educando e inspirando. Este 30 de septiembre y 1 de octubre, el histórico Hotel Parque Central de Cuba será el escenario de TV Morfosis La Habana. 2 días de encuentro y reflexión para imaginar juntos la televisión que queremos construir. TV Morfosis La Habana, 75 años de televisión cubana, una apuesta al futuro. Ya volvemos con otras informaciones. Concluyó la primera jornada de TV Morfosis La Habana 2025, un evento que se ha convertido en cita para dialogar acerca de la forma en que se construye diariamente la televisión pública en países de América. Nuestro canal, Cubavisión Internacional, es uno de los participantes y reporta desde el Hotel Parque Central la colega Cintia Ibatao. Ella nos amplía en el siguiente material. Esta primera jornada de TV Morfosis La Habana 2025 se ha convertido en un espacio que movió conciencias y pensamientos acerca de lo que ha venido haciendo la televisión, lo que hace y lo que continuará haciendo para mantenerse dentro de las preferencias de la audiencia a nivel mundial. Un primer panel dedicado a la transición del blanco y negro o al color y todo lo que implicó, los cambios que implicó esta conducta, se debatió aquí por representantes de televisoras de Nicaragua, Colombia y Cuba. Escuchemos lo que opinaron. Si nos vamos atrás a la época de cuando llega la televisión a nuestros países, como lo decía la jefe, la doctora Alexandra, vemos que lo que se empieza a emitir son esos famosos teleteatros, ¿verdad? Que a la final terminaban siendo un componente de teatro que traías acá a la pantalla, ¿verdad? Y un componente del melodrama que tú escuchabas en radio. Y así mismo empiezas a mirar la historia de atrás para adelante y te encuentras con el blanco y negro, el color. Luego te encuentras ahora con la TDT, la televisión digital terrestre, y entonces ¿para quiénes producimos y para quiénes emitimos? Claramente para la audiencia. En el año 57, Pumarejo anuncia el ingreso de la televisión a color en Cuba. Bueno, ya la televisión empezaba en el 50, en el 24 de octubre, México el 31 de agosto y Brasil el 18 de septiembre. ¿Cuál es el impacto? Bueno, el impacto es que empieza a transmitir en un área muy pequeña, desde La Habana Libre, poner una antena en La Habana Libre de 10 kilobytes, y empieza a transmitir desde La Habana Libre. Ahí inaugura eso con la gente de la RCA, los directivos, etc. En los años 50, 60, 70, cuando la señal televisiva pública estatal estaba a cargo de la dictadura de los Somoza, lo que se transmitían eran enlatados de Estados Unidos. Incluso la programación, irónicamente, era en inglés, ¿verdad? En Nicaragua se habla el español, ¿verdad? Entonces era una cosa que no se podía entender. Cuando llega el triunfo de la revolución en el 79, se comienza a producir una cantidad increíble de programas nacionales. Todos estos programas, por ejemplo, fueron acompañados
de hermanos y hermanas de la televisión cubana, ¿verdad?, que nos ayudaron con INCINE, con el sistema sandinista de televisión. Un segundo espacio dedicado a los cambios que sufre la televisión actualmente y cómo seguir manteniéndose dentro de las preferencias del público, convidó a especialistas de países invitados a esta TV Morfosis 2025 y opinaron lo siguiente. Cada vez más la posibilidad de gestionar y de generar contenidos, de producir contenido, está en las manos de cada uno de nosotros. Y al estar en las manos de cada uno de nosotros, el reto entonces es mayor para una televisión de servicio público, porque no se supone que exista una televisión de servicio público sin público. Lo que puede resultar un poco más complejo es el reto que tienen los estados y los gobiernos, en términos de la implementación, de la materialización y del apagón digital. Creo que allí está lo más difícil realmente, no solamente por el diseño de las políticas públicas, sino por la inversión que eso implica en términos de la producción, de la transmisión. Entonces yo creo que al final somos demasiados medios, cada uno tiene su agenda, cada uno tiene su propósito, el ciudadano ya sabe a dónde acudir en función de los contenidos que le gustan, pero yo creo que si nosotros nos mantenemos ahora sí que fieles a nuestra convicción de lo que queremos como medio transmitir, nuestra audiencia va a estar ahí para nosotros, ¿no? TV Morfosis vuelve a tener sede aquí en La Habana. Nosotros desde el Hotel Parque Central seguiremos informando para Coalición Internacional. 75 años de televisión cubana, una apuesta al futuro. Muchísimas gracias, Cintia. Y con este reporte finaliza Noticias.cu. Le invito a que se quede con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional, porque ya está todo listo para ofrecerle Zona Deportiva hoy con Arián Alejandro y Jesús Muñoz. Saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva, correspondiente hoy miércoles 1 de octubre de 2025. Yo soy Jesús Muñoz. Hoy es jornada de análisis. Hablaremos sobre paratletismo y fútbol sub-20. Con el paratletismo comenzamos. Arián Alejandro me acompaña, bienvenido. Saludos, Jesús. Un placer compartir contigo, con el colectivo y los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva. Y yo creo que... Un nombre. Bueno, Robiel Yanquiel es el nombre. Como lo ha podido ser en los últimos años Omar, como lo ha podido ser Yunidis Castillo, pero a lo que me iba a referir es que el atletismo en su conjunto, para atletas convencionales o no, yo creo que ha dado realmente este 2025 de los puntos más altos del deporte cubano, porque venimos de un resultado, yo creo, positivo, porque hay que mirarlo así, positivo, muy positivo, del Campeonato Mundial en Tokio. Y tenemos entonces a la delegación reducida, como suele ser en el caso de los paratletas, a este evento, pero que a pesar de esto también tienen y logran la capacidad de subir al podio. Yo veía a Robiel Yanquiel subir a lo más alto nuevamente. Y ¿Tercera vez? Tercera vez. Y recordaba, Jesús, Tokio 2021, Juegos Paralímpicos. Era un joven en ese momento que no tenía los focos de otras figuras. Y cuando lo vimos realmente alzarse con aquel título olímpico, dijimos, es que aquí hay una figura para dominar por muchos años. Mientras él se mantenga, aspire a cosas grandes, lo va a lograr, porque evidentemente es dentro de su modalidad un fuera de serie. A propósito de aspiraciones, dijo que quiere llegar a 8 metros. Bueno, que es una de las metas. Yo tuve la oportunidad de conversar con él, no en una entrevista formal, pero sí en un diálogo en el programa que hacemos en el canal Tele Rebelde, bueno, el que usted ahora forma parte, que es Pasión Mundial. Él fue uno de los invitados en su momento, hace varios años ya, precisamente después de lograr aquella hazaña paralímpica en 2021, y tuve la oportunidad de conversar con él, y yo le hacía esa pregunta, creo que se la ha hecho todo el mundo, todos los periodistas, familiares, amigos, seguro se la han hecho, y él me decía que sí, que es posible, que en los entrenamientos lo ha rozado, ha estado muy cerca,
que es verdad que entrenar es algo totalmente diferente a la competencia, hay otras presiones, hay otras condicionantes, pero que sí, que él está convencido, él y su entrenador, porque no solamente él, están convencidos que esos 8 metros es posible. Si lo logra, amigo mío, es un registro para la historia, pero que traspasaría cualquier análisis que podamos hacer. Bueno, te propongo una pausa y al regreso hablamos de fútbol sub-20. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cubavisión Deportes en nuestra revista resumen de fin de semana. Gracias por su fiel sintonía. Siempre lo esperamos con lo mejor del deporte cubano, tanto nacional como internacional. Cubanos por el mundo. Siempre le deseamos éxito y salud y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá. Bueno, por allá, sí, por Sudamérica, en Chile. Allí se encuentra la selección cubana de fútbol que compite en el Mundial de esta categoría. Una agradable noticia. Se siente bien, Arián Alejandro, Cuba en un Mundial de fútbol. A mí me gustó la frase que usted nos decía el pasado domingo, Cuba mundialista. Y esa frase se me ha quedado durante estos días y es verdad que llena ese espacio, ¿no?, vacío que tenemos con el fútbol cubano en cuanto a resultados. No estamos hablando de resultados de ganar un torneo, no estamos hablando de algo de clasificaciones quizás al Mundial de Mayores, pero decir nuevamente Cuba mundialista, al menos en esta categoría, cuando decimos o cuando lo contextualizamos es que es solo la segunda ocasión, nos damos cuenta de la importancia que tiene para el equipo cubano. 12 años después de hacerlo en 2013, ahora actualmente con una generación que tiene características, Jesús, completamente diferentes a aquella. Aquella era una generación talentosa, no digo que esta no lo sea, pero era una generación talentosa gestada en casa. Esta vez, creo, y nadie me va a sacar de ese entorno, que una de las grandes diferencias y el por qué pedimos quizás al menos subir medio o un escalón más en cuanto a las exigencias es porque tienes a jugadores, ya sea propiamente por la federación o de manera independiente, porque incluso algunos ni siquiera han nacido en Cuba, de estar representando a la selección sub-20 después de estar participando en ligas, sea tercera o cuarta división, sea en ligas de nuestra región, dígase Costa Rica principalmente, pero están en liga, es decir... Y otro elemento, la mayoría ya ha sido parte del proceso del absoluto. Correcto. Con minutos incluso. Con minutos no, y titularidades, en eso estoy completamente de acuerdo, que es la otra gran diferencia con aquel de equipo de hace 12 años, que después fue la base de la selección absoluta, pero con el tiempo, estos no, estos ya se han convertido algunos en habituales, y estoy convencido que por un tema de edad, obviamente, y de talento, sí van a mediano y largo plazo, o digamos incluso ya en el presente, a conformar una base importante de la selección absoluta cubana. Creo que el resultado del domingo termina siendo quizás lo más positivo, pero que nos quedamos con la sensación que había algo más, que la puerta se podía abrir un poquito más ante una selección argentina que se quedó rápidamente con un hombre menos, que no se notó en la cancha. Lamentablemente, sobre todo en la segunda mitad, eso es lo que más me preocupó, y porque Cuba en ese segundo tiempo, después de en la primera mitad tener ocasiones más allá del gol de Karel Pérez, en el segundo tiempo no tiró puerta, y es lo más... Demasiado respeto por una selección que obviamente es una de las grandes del mundo, y más en esta categoría que es la más grande. Pero usted lo puede respetar, y yo entiendo que usted no quiera salir goleado porque quiere que anímicamente sea estable durante los 3 partidos que va a tener Cuba, pero yo creo que Argentina también, en pos de preservar físico, porque teniendo un hombre menos es una de las características de un partido de fútbol, preservar el físico, pues tampoco hizo excesivo daño en esa segunda mitad, y por eso te decía que la puerta estaba semiabierta o casi abierta para intentar lograr algo que hubiera sido histórico. Lamentablemente para final llega ese último tercer gol en el minuto 90, pero antes Cuba no se atrevió a romper un poquito esa cadena de el respeto, como bien usted decía, y buscar algo más. Pero bueno, se termina con el 3-1 este miércoles ante Italia, 4 de la tarde, hora de nuestro país. Otro partido extremadamente difícil porque es otra potencia de este deporte. Y bueno, se terminará el sábado ante Australia, quizás en el partido en que los muchachos están más pensando en la posibilidad de sacar ese resultado, ¿no? Se viene de hace 12 años con un gol a favor y 10 en contra. Yo creo, Jesús, que visto lo visto, quizás alguito se pueda mejorar en ese sentido, es decir, recibir un poco menos y aunque sea anotar
uno más o a lo mejor dos, quién sabe. Se sabía a priori que iba a ser un torneo difícil para Cuba por el grupo en que cayó y porque si bien decimos que los cubanos se insertan en ligas profesionales, también hay que tener en cuenta que cada vez más jóvenes los futbolistas de los otros países llegan también a estas ligas profesionales. Correcto. Con un recorrido habitual. Bueno, estamos viendo joyas como un Lamine Yamal, por ejemplo. Lamine Yamal no está en este mundial no está, y podía haber, bueno, Lamine, Cubarsí, en fin. Pero ¿cree usted, esta es una pregunta de lanzarse casi que a la piscina, aunque queda mucho tiempo, que esta generación pudiera ser la que dé un salto después al fútbol cubano, propicie el salto del fútbol cubano en el futuro a mejores resultados ya para la absoluta? Yo creo que es la generación con la que hay que centrarse en esa posibilidad, pero a la cual hay que acompañar. A nivel de recorrido en cuanto a minutos en las piernas, bueno, lo tendrán en sus respectivos clubes. Eso yo creo que ya corre por la cuenta del jugador, pero hay que acompañarlos, creo, de un colectivo que también sepa sacarle, no estoy criticando a Pereira, pero que sepa sacarle el jugo a esos jugadores. Bueno, muchísimas gracias, Arián Alejandro. Sobre este tema obviamente volveremos. Cuba continúa su paso en este Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20. Hoy llegamos al final en esta emisión deportiva en Cuba Visión Internacional. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía.